parece que es sencillo lo que pide Rusia. Me parece que Estados Unidos está jugándole al vivo y me parece que Europa está jugándole al bobo. Es decir, Rusia juega con un interés defensivo, Estados Unidos con un interés ofensivo y Europa con un papel de tonto útil, porque Europa es quien tiene todas las de perder. Porque los europeos conocen la historia, saben el gran fracaso que tuvo Alemania, la Alemania nazi, la poderosa Alemania nazi, al intentar invadir aquella feroz Unión Soviética, que mal armada y todo, tuvo a bien defenderse y aunque le costó muchas vidas, millones de vidas, en aquella horrorosa Segunda Guerra Mundial, terminaron defendiéndose. Pero después, cuando la Unión Soviética pasó a la ofensiva, terminaron por pulverizar a los europeos, principalmente a los alemanes, y a todo lo que estaba en medio entre Moscú y Berlín. Ahora, los europeos tienen una doble desventaja, que individualmente difícilmente destacan en el plano militar. Ahora ya no es Francia contra fulano, ahora es Francia más Alemania, más Austria, más otros veintitantos países, y ahora es también esta alianza militar con Canadá y con Estados Unidos. Pero las hostilidades, si llega a haber una guerra, se llevarían a cabo en territorio europeo. La capacidad de destrucción militar que tienen hoy en día las potencias es devastadora. Nuevamente, Europa en este momento se arriesga a volver a ser escenario de destrucción. ¿Por qué se prestan a un juego absurdo en donde Estados Unidos no pone ni los muertos, ni pone la estructura, el escenario de guerra, solo pone parte del dinero y solo pone parte de las armas y pone parte de los insumos de guerra para que sean los europeos los que se aniquilen contra los rusos? Porque el escenario de guerra no se lleva hacia territorio de Estados Unidos, se lleva hacia territorio europeo. Y los europeos holgoriosos, es decir, eufóricos, se prestan con una rusofobia brutal a prestar oídos sordos a los legítimos intereses de Rusia y, por el contrario, a impulsar la aceitada máquina de guerra. Pero ahora tienen otra desventaja. Los europeos, que decíamos que han perdido capacidades militares tremendas, con más que digan, o por más que digan que Francia es una potencia nuclear, Francia ha perdido todas las guerras en donde ha participado en los últimos 200 años. Los franceses no ganan guerras por sí mismos, son derrotados y han corrido con la suerte de quedar del bando de los ganadores. Pero los franceses pierden todas las guerras en las que participan de los últimos 200 años para acá. Bueno, hasta los Acapuaxtlas les ganaron, para que se den una idea. Y en ese contexto, pues, prácticamente Rusia dice, bueno, pues hay que hacer el ejercicio hipotético en el cual los estadounidenses se plantean el escenario de que lleváramos ejército a Cuba y a Venezuela. Entonces ahí cambiarían las cosas. Saludo con mucho gusto también a Rodrigo Ortiz, le agradezco el superchat que nos manda. Rodrigo dice, hola, profe, vivo en Pensacola, en la Florida, desde hace 33 años, soy de Tehuacán, Puebla. A Estados Unidos nunca le han pegado en casa, pero eso ya se acabó. Pues mira, mi querido Carlos, ya ves que cuando lo de las Torres Gemelas los ha cimbrado brutalmente y eso fue nada más un testerión. Me parece que le ha pegado mucho más el COVID-19 y estamos hablando de otro tipo de afectación. Así que Europa realmente se comportan, el grupo de gobiernos de países occidentales de Europa se convierten o se comportan como tontos útiles a los designios de Estados Unidos. Por librarse una guerra, la guerra se libraría en territorio europeo. Pero además, mis queridos alumnos digitales, experimentarían otra fase tremenda, la fase del corte del suministro de hidrocarburos, de petróleo y gas. El 27% del petróleo que consume Europa lo consume de Rusia y el 43% del gas que consume Europa lo trae de Rusia.
¿Qué hacen los europeos poniéndose a pelear con Rusia? ¿Qué hace Alemania estúpidamente tratando de amenazar a Rusia con cortar el Nord Stream 2, cuando el Nord Stream 2 es un sublime proyecto de gasoducto para facilitar y abaratar los costos del tránsito de gas de Rusia hacia Europa? ¿A qué juegan los europeos? O sea, ¿acaso están estúpidos que no entienden que la población civil de Europa va a ser sacrificada y que eso es lo que está impulsando Estados Unidos? Y se siguen prestando los gobiernos títeres irresponsables de Europa a una colusión en contra de Rusia. ¿A qué juegan? ¿En dónde está la racionalidad de eso? ¿En dónde está la ganancia? Porque generalmente en la geopolítica todo el mundo se maneja por un interés, se manejan por una ganancia. ¿En dónde estaría la ganancia de los gobiernos europeos de que haya corte al suministro de gas? Una guerra militar, una guerra con armas, difícilmente se termina pronto. Y con la capacidad destructiva que en este momento tienden estos a desarrollar, prácticamente la población europea de Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Alemania, Ucrania, Bielorrusia, pues sería sacrificada, sería sometida a una tortuosa guerra. Estados Unidos cumpliría con mandar dinero, cumpliría con mandar 2 o 3 coroneles, 2 o 3 generales, 2 o 3 capitanes, 2 o 3 batallones a dirigir esfuerzos de guerra, mandar armas, pero nunca pone el territorio, siempre pone a otros a pelear en territorios ajenos, a esconderse en los búnkers. Entonces, ¿por qué los europeos no hacen un frente común para detener estas provocaciones de Estados Unidos a través de la OTAN? Es decir, es que Rusia tiene razón, pues. Aquí no es que seamos antiestadounidenses, al contrario, sabemos que si a Estados Unidos le va mal, a México le va mal. Pero los estadounidenses son muy buscapleitos, son unos provocadores. Y si a ellos les encanta crear conflictos armados para que sus empresas vendan armas, porque me queda claro que en todo esto hay una lógica neoliberal por parte de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una lógica racional muy interesante. Provocamos un conflicto armado y vendemos, y nuestras empresas venden y venden y venden y venden armas. Venden incluso escuadrones de la muerte que se contratan para que vayan a pelear las guerras. Pero ¿cuál es la lógica de Europa? Es una estupidez. Están buscando un holocausto o qué les pasa por la cabeza. Los europeos en este momento tienen ejércitos avejentados, poco modernizados. La verdad es que muy inferiores a un ejército ruso. Europa en este momento no tiene la capacidad armamentista de Rusia. Y Rusia, además de tener el armamento, tiene la disposición a utilizarlo para defenderse. Y tiene una tecnología de misiles supersónicos, hipersónicos, que ni Estados Unidos tiene. Pero Estados Unidos, claro, no libraría las batallas en su territorio, no sacrifica a su población civil, intenta que la población civil sacrificada sea la de otro territorio, como Siria, como Afganistán, como Irak, no les importa la sociedad civil de otros países. Porque los europeos de tarugos, de tarados, se meten a un problema entre las patas de los caballos en donde no van a tener ningún beneficio. Al contrario, miren, esto es claro de lo que les digo. Alemania, con Scholz, el nuevo canciller, que se me hace que es más tonto que Merkel era más inteligente, intenta amenazar a Rusia diciéndole que o se calma en el caso de Ucrania o ya se va a cortar el Nord Stream 2, cuando en realidad al que le ayuda tener el Nord Stream funcionando es Alemania, porque Alemania depende hasta en un 42% del gas de Rusia. Es decir, de todo el gas que utilizan los alemanes ahora que hay tanto invierno y que está tan frío, hay ondas gélidas brutales. Imagínense que Rusia le cerrara la llave. Saludos a mi querida Alicia. Dice que si le están echando un montón a Rusia con el beneplácito de Estados Unidos, al contrario. Sí le están echando un montón
pero no es con el beneplácito, es con la orden de Estados Unidos o bajo las órdenes de Estados Unidos. Se comportan con muy poca dignidad los países europeos, se comportan como verdaderos vasallos, como verdaderos lacayos. Y ojalá que haya españoles aquí en el chat que me contradigan y me den razones de que estoy equivocado, pero se comportan como verdaderos vasallos de Estados Unidos. No entiendo en qué parte no comprenden que si se salen de control las cosas y si hay un conflicto armado, sería un conflicto de gran escala, con una gran dimensión, y que Europa corre el riesgo de tener un escenario parecido al de 1945, porque la capacidad destructiva de los ejércitos de hoy en día, sobre todo el ruso, es brutal. Y en la Segunda Guerra Mundial, aunque Rusia puso la mayor cantidad de muertos, se demostró que Rusia es capaz de llegar a las puertas de cualquier capital europea sin tener resistencia cuando se lo proponen.